La salud entra por la boca. La salud entra por la boca. Dime qué comes y te diré quién eres. Mente sana en cuerpo sano. Radio Mujer presenta Nutrición y Vida, una guía práctica para llevar una sana alimentación, llenarte de energía y sentirte bien durante todo el día. Nutrición y Vida con Luisa Ortega. Iniciamos. A las 7 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos preparado para ti un programa muy especial y les voy a decir, los jueves con Yolanda Castro, que es nuestra invitada el día de hoy, son también clases para mí, así es que de verdad estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que, híjoles, yo creo que a algunos les va a hacer un poquito de ruido, pero vamos a tener que escarbarle un poco a los contenidos, a los ingredientes que encontramos en las galletas, las famosísimas galletas. Y no, espérame, no le apagues, no me le cambies. Es importante que sepas que si estás teniendo de manera recurrente el consumo de galletas comerciales, al menos sepas qué estás comiendo, ¿no? Y que sepas cuál pudiera ser el límite y hasta dónde podrías comértelas, y si te las estás comiendo, pues qué otras cosas tienes que hacer en tu estilo de vida para que no te afecte tanto el consumo de este tipo de alimentos. Así es que bueno, si te interesa el día de hoy comunicarte con nosotros, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y a través de WhatsApp en el 333-822-3208. Y darle la más cordial bienvenida a mi invitada el día de hoy. Yolanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luisa, un placer estar aquí contigo y sobre todo con este tema que me apasiona, que tiene que ver con los ingredientes de alimentos procesados en general, que son muy socorridos por la población. Por la población en general, y más esta semana en la que a lo mejor ya volvieron a clase los chiquitos, donde lo más fácil es mandarles unas galletas y un jugo para media mañana, que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen de manera conjunta por los maestros y algunos padres de familia, todavía vemos que hay algunas familias que no han entendido y siguen mandando jugos y galletas a los pequeños. Entonces, bueno, vamos a ponerle los puntos a las IES. Así es que, ¿qué es lo que tiene este tipo de alimentos? ¿Qué tanto conviene? ¿Qué tanto no? ¿Hasta dónde? Y si sí me lo estoy comiendo, ¿qué más hay que hacer, no? Entonces, creo que podemos empezar platicando, Yoli. Decíamos que bueno, entendiendo que las galletas forman parte de un grupo. ¿Cómo se llama este grupo y cómo lo podemos clasificar? Ok, dentro de los grupos de alimentos que nosotros manejamos, como en la parte de nutrición, hablamos de los cereales. Entonces podríamos decir que las galletas entran en esta clasificación de cereales y compiten entonces de manera general en su contenido de carbohidratos, si es lo que tomamos como base, pues con un rico elote, con unas tortillas, con una rebanada de pan, o sea, con pasta, con arroz. Esto es la parte de los cereales. Recordando también pues que dentro de los grupos de alimentos tenemos otras clasificaciones, que son las frutas, las verduras. Pero específicamente nosotros aquí estamos hablando de cereales, ¿no? Eso a esto pertenece. Es el primer grupo, ¿no? O sea, hay que entender que así como todo se clasifica en un grupo, como hay un grupo grande que se llama frutas, otro que se llama verduras, hay uno grande que se llama cereales. Así es. Que son también el amaranto y la avena y la quinoa y la tapioca y todas esas, nada más que se dividen en dos, en cereales con grasa y sin grasa, que así les llamamos nosotros. ¿Las galletas van a estar clasificadas en cuál grupo, Julie? Pues básicamente es en los cereales con grasa. Con grasa. Ahora aquí lo interesante es primero considerar la cantidad de carbohidratos. En general nosotros usamos para cada porción de cereales usamos un promedio de 15 gramos de carbohidratos, ¿no? Pero eso puede variar en relación al tipo de galleta que estemos trabajando, que sería lo que nosotros vamos a abordar. A platicar el día de hoy. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una rebanada de pan,
de la comercial, aproximadamente, sí. tengo aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Va a haber panes que tengan 13, va a haber panes que tengan 7, pero en general son 15. Una tortilla normalita de 15 centímetros, no las gigantes, tiene un aporte de 15. Ajá. Una media taza de arroz me da 15. ¿no? gramos de carbohidratos. Hay que considerar aquí que estos carbohidratos son importantes porque estos carbohidratos son los que se van a convertir o los que se van a desdoblar, vamos a llamarle así, en glucosa. Y esta glucosa es la energía con la que trabajan en general todas las células de nuestro cuerpo. Ok, y es importante también hacer como hincapié en esto. Estos carbohidratos de los cuales les hablamos, que son el elote, la tortilla, el pan, la pasta, nos van a dar energía de largo plazo porque son carbohidratos complejos, así se llaman. Son cereales sin grasa y son un excelente consumo para quien, por ejemplo, está haciendo actividad física, para quien tiene un día muy largo, para quien necesita tener una buena digestión, o sea, tienen muchos beneficios. No les vamos a poner tache, porque luego existe esta idea, ¿no? De ponerles tache. No les vamos a poner tache, al contrario, estos los necesitamos. A donde le vamos a tener que poner un poquito como de pero, va a ser a los cereales con grasa. ¿Y cuál sería la razón? ¿Cuál es la diferencia entre un cereal con grasa y sin grasa? Bueno, aquí ya nosotros estamos modificando la estructura del cereal porque es un alimento ya procesado. O sea, la naturaleza nos ofrece lo más natural posible los cereales sin grasa. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, un elote, pues bueno, pues no tiene grasa. Pero cuando nosotros ya modificamos la estructura, esta grasa es lo que va a ocasionar que nosotros tengamos algunas enfermedades relacionadas con el consumo de cereal con grasa. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer las situaciones muy puntuales, ¿no? En relación a esto. Correcto, y el contenido de azúcar. Que viene siempre de la mano siempre va a venir, procesos. Que a pesar de que se llamen cereales con grasa, a mí me da risa que se llamen cereales con grasa, porque creo que su principal problema es que tienen azúcar, no grasa. Sí. Pero bueno, así se llama el grupo, ¿no? Ahorita que decías que pues están regresando los chicos a la escuela y les estamos ofreciendo galletitas y juguitos, pues hay que pensar que lo que llevan entonces, vamos a ponerle nombre, triglicérido puro. Eso es lo que llevan, porque los niños ahorita llevan sus incrementos de alta fructosa. Que no me creen que los triglicéridos no tienen nada que ver con las grasas, nada. Tienen que ver con el aumento en el consumo de azúcar, de jarabe de alta fructosa y del estilo de vida. Entonces, con muchísima frecuencia lo encontramos, Yoli, traen los triglicéridos altos, los chiquillos de 10 años. ¿Por qué trae el triglicérido alto si no come grasa? Pues, ¿quién les dijo que tenía que ver con las grasas? Tiene que ver con la galleta diaria y el jugo diario, ¿no? Así es que, bueno, quédense con nosotros. El día de hoy estamos platicando de la adicción a las galletas con Yolanda Castro. Estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:20 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida con pláticas bien sabrosas fuera del aire con Yolanda Castro, mi invitada el día de hoy. Ella es maestra en nutrición e ingeniera en química y nos está platicando el día de hoy de la adicción a las galletas. Pero ¿por qué, Yoli? ¿Por qué no las pueden dejar mis pacientes? No me voy a incluir, porque la verdad es que yo no las como ni me gustan, pero la mayoría de las personas se pueden identificar con el, no, Luisa, es que soy súper galletero. Entonces, de verdad, los ves sufriendo y no las pueden dejar. Entonces, ya nos platicabas antes de irnos al corte de dónde se clasifican las galletas. Son cereales con grasa y que van a tener cierto contenido de grasas vegetales, pero además de azúcar. ¿Qué más nos puedes decir y cuál sería la razón por la cual de verdad no podemos dejar de comerlas, tanto grandes como chicos? Pues hay varias razones. Podemos pensar primero en la adicción al azúcar o la adicción a las grasas, en la que gustes. Y bueno, podríamos hablar también entonces aquí de las galletas, por ejemplo, que tienen relleno. Hay estudios que se han hecho y todos los estudios son con animales. En realidad, con seres humanos no es tan fácil hacer un estudio, ¿no? O sea, por cuestiones éticas. Pero un animalito, por ejemplo, un roedor, se va a ir siempre directamente sobre el azúcar, sobre la grasa, sobre el relleno que tienen las galletas. Y realmente entonces hay quien los ha comparado con drogas, ¿no? Como por ejemplo con la cocaína, por ser algo un poquito más así de adictivo y quizá puede ser alarmista.
está relacionado entonces con sentir cierto placer al momento de comer la galleta. De hecho, cuando comienzas a comer una galleta, pues te tienes que terminar el paquete, precisamente porque sientes esa sensación de no poder parar. Entonces, lo mejor es no comenzar. Eso sería la idea, ¿no? O sea, no comenzar porque precisamente este azúcar, esta grasa, te evitan que puedas parar. Estoy hablando nada más del azúcar y de la grasa, pero también hay galletas que tienen, las podemos analizar desde su etiqueta, pero por ejemplo viene otro ingrediente que se llama glutamato monosódico, que también entonces es un potenciador de sabor y que te ayuda a que lo que está rico sepa más rico, y entonces es otro motivo por el cual no puedes detenerte. Entonces es otro segundo motivo. Yo Sí, leía aparte en el poder del consumidor.org parte de la explicación del glutamato monosódico como aterrizada. Ajá. Y me gustó mucho lo que explicaba. Decía, una de las razones por las cuales el glutamato monosódico, que se utiliza como potenciador de sabor en los productos procesados, es que te hace salivar más. Ujú. Entonces, las papilas gustativas y algunas celulitas que están a nivel de encías y de lengua hacen que secretes más saliva, tal cual, se genera más, Así se genera es. más, y literalmente estás babeando por Por comerte las- unas galletas ajá. y seguírtelas comiendo, porque si estás babeando, pues necesitas con qué Ajá. interactúe esa saliva además, ¿no? Entonces aquí, fíjate, de hecho, pues el glutamato monosódico se utiliza en las galletas, pero también en otros tipos de snack o botanitas. También es importante entonces darle una revisadita a las etiquetas y cuando diga glutamato monosódico, considerar que pues si ya tiene grasa, si ya tiene azúcar, va a ser más difícil todavía parar esta compulsión por comerlas. Sí, entonces es como les digo que son alimentos maquiavélicos, entre que el paquete brilla, está cómodo porque son galletas bonitas, chiquitas, caben perfecto en la lonchera, el contenido es altamente adictivo porque tiene azúcar, sabe rico porque tiene grasa y además le ponen algo que me hace salivar, pues no, está imposible dejar de Ajá. comerlas, Entonces, ¿no? por eso digo que mejor no los comencemos el paquete. Así es que empecemos con no comerlas. Bien, hablábamos, Yoli, fuera del aire, acerca de unas galletas que son muy socorridas, que Ajá. durante muchísimos años hemos pensado que son un excelente consumo para los pequeños en casa, inclusive para los adultos grandes o los pacientes geriátricos, para cuando uno está enfermo, para cuando me quiero chiquear. Bueno, yo creo que todos nos hemos como que chiqueado con una galleta María, ¿no? Ajá. Y en el poder del consumidor.org hacen esto que se llama radiografía de alimentos y Sí. cada viernes publican uno y si ustedes lo quieren ver pueden entrar y verlo, esa es información que está ahí para Para ustedes. todo público. Para todo público y viene la lista de ingredientes, Muy bien, entonces podemos analizarlo entonces. podemos analizarlo siendo un ejemplo de una galleta como muy socorrida que no tiene relleno, imagínense las que tienen relleno, pero bueno, Sí. podemos buscar una con De relleno entrada, también. fíjate, estas galletas podríamos decir que son las menos peores, o sea, pero no es que sean una alternativa, o sea, no podemos cambiarla por otros tipos de cereales, como por ejemplo, como por los que mencionábamos al inicio. Aquí lo que me gustaría saltar es el hecho de que no tiene tanto colorante, por ejemplo, que algo extra de otros tipos de galletas son el colorante, pero fuera de eso, la cantidad de grasa, todo lo demás prácticamente es lo mismo que otras galletas. Correctísimo. Entonces, por eso podemos comenzar por ahí. Bien, entonces, ¿qué te parece que empezamos hablando acerca de, por ejemplo, los ingredientes que vienen confesados en esta Ajá. etiqueta? Como primer ingrediente, después de la palabra ingrediente, la lista con comas, es harina de trigo. ¿Qué nos puedes decir de la harina de trigo? Bueno, de entrada, pues la harina de trigo entra dentro de los grupos de los cereales, pero también tendríamos que ver cómo se consume. Esto es una harina de trigo refinada. Entonces ya perdió todo lo que tiene que ver con la fibra. Entonces si yo consumiera harina de trigo, pues pensaría en hacer moler la harina de trigo, hacer unas tortillas de trigo, como a la usanza de hace algunos años todavía que se molía de manera más cotidiana. Entonces no eran. Ahora, por otra parte, tenemos personas que son intolerantes a la proteína de la harina de trigo, que a veces no están diagnosticadas y que se llama gliadina, glutenina, y que también se ha puesto muy de moda esto, pero no es
bueno, no es el tema ahorita. No es el tema, pero ahí es importante decirlo que va a haber pacientes que no lo toleren de entrada. Ajá. Porque causan una especie como de alergia, por así llamarla. Sí, que de se hecho es llama una enfermedad intolerancia al autoinmune trigo. que está en revisión y es muy serio esto, pero no todo el mundo tiene esta alteración, pero también hay que considerar entonces la cantidad de gluten que tiene esta galleta. Por ser su primer ingrediente, harina de trigo, a fuerzas va a tener esta proteína, ¿no? El segundo ingrediente es azúcar. Azúcar, bueno, tendríamos que ver qué tipo de azúcar. En la mayoría de los alimentos procesados estamos hablando de alta fructosa y ya hemos tenido, por ejemplo, programas completos sobre el riesgo de tener una dieta a base de alta fructosa, porque desgraciadamente no va a ser únicamente alta fructosa en la galleta, sino en el juguito, como mencionabas previamente, o se está utilizando muchísimo la alta fructosa como azúcar base en los alimentos procesados. Y esto trae como consecuencia elevación de triglicéridos, entre otras cosas. Entre otras cosas, en alimentos que consumen los niños, ¿sí? Entonces, porque luego piensan, no, es que es en algún alimento raro. No, en la galleta que le estás dando y en el juguito que le estás dando todos los días, ¿no? Sí. Luego a mí me da risa, Yoli, que de repente las veo a las mamás muy preocupadas y no me le dé refresco de dieta y no me le vayas a dar café. Andan preocupadas por cosas tan pequeñas, sonsas que no le das café, pero sí le das galleta. Uh-huh. O sea, ¿qué le hará más daño en serio? O no le das café, pero sí le andas dando jugos, ¿no? O sea, cosas que no tienen sentido. O sea, lo están haciendo por repetir los patrones de hace 20 años o lo que escucharon en su casa, cuando en realidad hay muchísima más información ahora de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y no está tan difícil la regla, Yoli. Alimentos naturales y no Así procesados, es. ¿no? O sea, de entrada. A lo natural. Volviendo a lo natural. Bien. El tercer ingrediente, Yoli, es jarabe de maíz. Jarabe de maíz, seguimos hablando de azúcar y mayor cantidad. Fíjate, por ejemplo, en la parte de los carbohidratos dijimos que son 15 gramos de carbohidratos, pero ahora estamos nosotros modificando, digamos, los tipos de carbohidratos, o estamos agregando carbohidratos que no son tan saludables como sería el carbohidrato cuando está en su forma natural en las frutas o en los mismos cereales, ¿no? O en las leguminosas también, porque también los cereales compiten en cantidad de carbohidratos con las leguminosas, y las leguminosas también pueden tener otras fortalezas. Que son frijoles, lentejas, habas, etcétera. Regresando al corte, yo le íbamos a seguir platicando acerca de los contenidos de la galleta inocente, que es la galleta menos peor, como dijimos. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de por qué tenemos esta adicción a las galletas con Yolanda Castro. Quédate con nosotros, recuerda que estás en el 1040 de AM. Regresamos. Porque el alimento no solo te nutre, también te llena de energía y equilibra tus sentidos. Estamos de regreso. Nutrición y vida. ¿Le falta algo a tu receta? Sal, aceite, especias. Aquí tenemos el ingrediente de la semana. Dentro de la medicina tradicional y alternativa, la pulpa se utiliza como laxante o purgante, en cocimiento contra las fiebres, y la corteza como astringente, también para eliminar dolor de cabeza, llagas y hasta contrarrestar los efectos de la resaca. Continuamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy con un programa, de verdad, no tienen idea de lo que... Te voy a pedir que me dejes entrar a tus clases, Yolanda. Estamos hablando acerca de la adicción de la galleta con Yolanda Castro, maestra en nutrición e ingeniera química, que cuando viene a darme clases a mí, porque me explica cosas que de verdad luego como que se nos olvidan. Y tienes toda esta... faceta de maestra que no te puedes quitar de encima y me encanta, así es que gracias por compartir. Nos quedamos platicando un tema súper interesante fuera del aire, que yo creo que es tema para otro día, pero vamos a seguir platicando acerca de la lista de ingredientes de la galleta inocente, que es la galleta que tanto nos gusta, la mentada galleta María. Así es. Donde tenemos que el primer ingrediente es harina de trigo, que ya dijimos que el problema es que es una harina refinada, que su segundo ingrediente es azúcar, donde sabemos que los tipos de azúcar son el problema, pero el azúcar simple puede crear una necesidad de seguirlo consumiendo. Tercer ingrediente tiene jarabe de maíz, que volvemos a que es un azúcar. Y su cuarto ingrediente es grasa vegetal, y entre comillas dice manteca vegetal.
¿Qué significa esto? Bueno, esta manteca vegetal es precisamente un ácido graso que por su naturaleza, pero para trabajar esta parte de la galleta se tiene que modificar su estructura original. Y esto cursa con el tema de ácidos grasos trans. Entonces, también está repercutiendo en la salud. Hay que recordar que nosotros debemos de bajar el consumo de ácidos grasos trans. Entonces, con una galleta, nosotros incrementamos el consumo de ácidos grasos trans, que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, como ya lo hemos explicado. En otras ocasiones. Bien. Luego, el siguiente ingrediente viene con nada más las iniciales. Dice TBHQ. Ajá, estos son antioxidantes. Y bueno, son antioxidantes artificiales, porque como tiene grasa, entonces necesitamos ayudar a que no se oxide. A que no se oxide, o sea, se usa como si fuera un conservador, por así decirlo. Bueno, dentro de los conservadores tenemos diferentes tipos. Es uno de tantos conservadores que tiene la galleta, como lo veremos más adelante en los otros ingredientes. Correcto. El siguiente ingrediente dice palmitato de ascorbilo. Ajá, entonces esto es un intento de vitamina, ¿no? Y digo un intento de vitamina porque recordemos que la mayor fuente de vitamina las tenemos en las frutas y las verduras. Estas vitaminas agregadas que están en los alimentos procesados realmente no son biodisponibles o no se pueden utilizar como fuera utilizada una vitamina A, por ejemplo, que sería su competencia en una zanahoria. o sea que es como que la versión sintética de la vitamina A. Así es. Por así llamarle. Pero si bien es una vitamina, no tiene la misma capacidad de ser absorbida como lo harías desde una verdura. Ni la capacidad ni la cantidad tampoco. Correcto. Porque nosotros tenemos unas cantidades importantes en las frutas, en las verduras, de las vitaminas, ya de manera natural. Correcto. Luego dice tocoferoles. Estamos hablando también de vitamina E, pero bueno, también en este momento va a ser pues adicionada, ¿no?, al producto. No viene natural. No es como cuando me como un huevito y en la yema tengo la vitamina E, por ejemplo. Correcto. Luego dice por aquí sal yodada. Bueno, pues la sal es un ingrediente que nosotros pues lo utilizamos para darle sabor a los productos, ya sabemos. Ahora aquí hay que considerar la cantidad de sodio que tiene, que es parte pues de la formulación de la sal. Y bueno, en este momento tendríamos que ver las cantidades de sodio que requiere la persona, porque si estamos cuidando la cantidad de sal que debemos de consumir, sobre todo por ejemplo en casos de hipertensión, pues aquí entraría pues esta controversia, ¿no? El cuidar el contenido de sodio que vamos a tener o adquirir a partir de los productos procesados, porque ojalá te comieras solo una galleta. El problema es que no solo vas a comer o no va a ser solo ese el producto en contenido de sodio que vas a adquirir en el día a día. Bueno, la porción aquí entonces son 5 galletas, Luisa, es la porción que equivale a los 15 gramos de carbohidrato que dijimos. Hablábamos, correcto. Ahorita vemos cuánta sal yodada y cuánto sodio vamos a tener en 5 galletas, ahorita lo platicamos. Ahora, dice por aquí fosfato tricálcico. Ajá, todo esto son también aditivos que se necesitan para pues que se mantenga la galleta como está, ¿no? Y luego viene toda una lista que quizás te la voy a leer para que me digas más o menos por dónde va. Dice monoestearato de propilglicol, ya me equivoqué, vitamina A, calcio, niacina, zinc, hierro, ácido fólico, monoestearato de glicerol y sulfato de calcio. Bueno, algunos de estos trabajan como emulsionantes, es decir, para mantener la estabilidad de la galleta, sobre todo el primero que dijiste, y ya los demás son vitaminas que se están adicionando, pero me parece dijiste vitamina ácido fólico, dijiste. Dice ácido fólico. Bueno, pues aquí la verdad es que no compite la cantidad de ácido fólico con lo que serían 2 tazas de espinaca, que son una fuente importante de ácido fólico, o que sí, debemos nosotros de consumirlo para prevención de enfermedades cardiovasculares, pero no desde la galleta, sino desde las espinacas, desde las fresas, desde alimentos naturales. Y hablando del sodio, fíjate que aquí en el mismo etiquetado, ellos toman la porción como 8 galletas, no la porción desde el punto de vista nutricional son 5. Tabla de valor. Pero, exacto, desde la tabla de valor nutrimental, para hacer la calificación que el Poder del Consumidor hace, lo hizo en base a 8 galletas. 3 más, la mitad, 50% más de lo que nosotros estamos hablando. Y dice que en 8 galletas encuentras 180 miligramos de sodio.
¿Cómo lo pongo en perspectiva estos 180 miligramos? 180 miligramos de sodio, estamos hablando de más de 1 gramo de sodio, ¿no? Ujú. Al día. Más de 1 Entonces, gramo en 5 galletas, en 8 En galletas. 8 galletas, más de 1 gramo. Entonces, aquí, si, como dije al inicio, si lo que quiero es cuidar, por ejemplo, hipertensión, pues depende de si es hipertensión leve, moderada, severa, tendría que cuidar también la cantidad de sodio. Más o menos, ¿cuál es la recomendación de sodio por paciente Pues sano? en Vamos general hablando. unos 2 gramos 2 gramos aproximadamente por día. por día. Y si te comes 8 galletas de Ya te las llevaste la mañanas, mitad. ya te llevas la mitad. Y el sodio lo vas a encontrar en el brócoli. O sea, no necesariamente tiene que ser agregado en la dieta. Hay alimentos que de por sí, de manera intrínseca, ya lo tienen. Entonces, si tú ya te comiste un enlatado, que ese día comiste atún, ¿no? Si se te ocurre comerte unas galletas a media tarde y se te ocurrió haber comido brócoli. Y el ¿sí? juguito que me dijiste que mandamos a la Y escuela. el juguito que mandamos a la escuela, bueno, estás comiendo yo creo que casi el triple de sodio que tolerado para un adulto, ni se diga para un niño, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, en sodio tenemos que ser como muy, muy cuidadosos. Ahora, Si vamos a consumir sodio, mejor que sea en el alimento original. O sea, por Exacto. ejemplo, como decías ahorita, en el brócoli que ya está incluido. ujú, exactamente, o sea, no agregado. Ahora, tú y yo nos estamos saliendo del tema. Adicción de la galleta. Bien, vamos a platicar un poquito acerca de entonces, ¿por qué entonces esta es la menos mala? Cuando tiene un relleno, entonces, ¿qué vamos a poder esperar de Ay, esta me galleta? encanta del relleno. Podemos hablar que el colorcito ese blanco que tiene el relleno es justo el colorante que utiliza, es justo el mismo colorante que se utiliza para el bloqueador solar. Entonces, bueno, el bloqueador solar es blanquito y bueno, tiene el mismo ingrediente que el de la galletita. Entonces es como si me estoy comiendo el bloqueador solar o qué. Pues sí, pues al menos tiene la misma base, ¿no? De materia Así prima es. es como lo mismo. Entonces, sí, hace daño, sí, por supuesto que hace daño. ¿Cuál daño? No sabemos. Todavía no hay suficientes estudios y se usa para consumo en niños, por Dios santo. Pero fíjate que hablábamos fuera del aire de algo sí muy interesante. Mucha gente, Yoli, dice, es que ¿porque ahora hay tanta enfermedad? Bueno, pues porque antes no se comían tantos productos procesados y ahora el consumo de productos procesados es muy alto. Y tú me explicabas un poco acerca de cuál es tu teoría acerca Ajá, de los sí. consumos procesados, y es muy interesante. Platícanoslo así como en Como lo resumen, estábamos- lo que me lo estabas diciendo. Ah, ok. Bueno, te estaba diciendo que, por ejemplo, en 1950 aproximadamente entran los alimentos procesados a México. Llegaron junto con otras cosas, por ejemplo, no sé, con el jabón de polvo, cosas de ese tipo, por situaciones políticas y económicas de esa época. Y en los años, por ejemplo, en los años 70 ya había, por ejemplo, salsa rojita que usamos para ponerle al huevo. Y Salsa katsu, si tú eras lo un puedes niño, decir. si tú eras un niño y comías salsa katsu, bueno, debo confesar que a mí me pasó que por aquellos años empecé a comer yo mi salsa capsule junto con el huevo. Jamás pude volver a comerme el huevo sin salsa capsule. Pues no, imagínate. Y que no teníamos tantos distractores, porque, por ejemplo, en los años 80 había solamente cereal como tipo del gallo, ¿no? O sea, y no había colorante, no había aditivo, no había tanto conservador. Pero si comparamos con lo que pasa después, en los años de 1994, con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, ahí fue donde ya el hecho de ya no, tú no te comías un chocolate, antes de eso no te comías un chocolate si no venía alguien y te lo regalaba, ¿no? Que lo traía de Estados Unidos y te traje este chocolate de regalo. Ahora tenemos un sinfín de alimentos procesados que van en relación a esto. Bien, regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de la adicción a las galletas. Yo les he platicado, Yoli, no sabes en cuántas, pero no sabes de todas las maneras que se me pueda ocurrir el tema de la adicción al azúcar, y cada vez creo que hay más conciencia, pero a veces tenemos que seguir haciendo hincapié en cómo hacerlo. Entonces, nos estabas platicando acerca de los aditivos y de cómo fue que empezaron a entrar los aditivos a México. Así es. ¿No? Y entonces que esto puede estar generando una serie de situaciones en efectos deleterios en la salud, porque entonces antes no se consumían, empiezan la entrada de productos procesados a México, empezamos a consumir no solo el aditivo, sino además los azúcares, y además en cantidades que no deberían de ser, que creo que por ahí va el problema, ¿no? Sí, desde 1990 se perfilaba esto, pero ya consolidado queda desde 1994, y con esto también hay apertura a diferentes tipos de materias primas que están utilizándose en la industria alimentaria
como parte de las formulaciones de estos cereales que se modificaron entonces, y ahora ya no nada más tenemos pues el cereal del gallo o las galletas Marías, que eran las menos inofensivas, sino tenemos ahora un sinfín de productos ya entonces coloridos, con colores desde el blanco, que estamos hablando al principio de los rellenos, hasta los colores rojos, y en algún momento ya hablamos también que estos colorantes repercuten en la salud principalmente de los niños. Principalmente de los niños. Ahora, Yoli, regresando a la adicción, porque bueno, el doctor Gilberto Priego nos hace pensar en esto nuevamente, es la adicción al azúcar. ¿Por dónde va la adicción al azúcar y en qué está relacionada con las galletas? Bueno, la adicción al azúcar tiene que ver también con el hecho de que mientras más azúcar consumas, tu cuerpo va a producir, por ejemplo, más insulina. Y si produce más insulina, entonces hay una relación con estar forzando al páncreas en relación al carbohidrato que le estás administrando. Nuestro cuerpo es tan sabio que produce insulina de acuerdo al carbohidrato que le mandamos, y si nosotros dejamos de consumir este carbohidrato de manera tan fuerte, ¿no?, en estas galletas, pues podemos nosotros tener también un descanso, por decirlo así, para el páncreas, no lo forzaríamos tanto, que entonces a la larga esto va a repercutir en enfermedades metabólicas tan importantes como vivir con diabetes. O un hígado graso, que entre otras cosas. Necesariamente es secundaria a una resistencia a la insulina no tratada, ¿no? Bien, y una cosa muy interesante, que la primera persona que nos lo platicó fue una psicóloga, que acerca de que el azúcar cumple con las 3 características de sustancia adictiva que están descritas en el DSM-5, que es este libro donde se hace la clasificación de las enfermedades mentales en general, y se habla en una de las secciones de este libro acerca de la adicción a sustancias. Ajá. Y en esa parte te dice que para que una sustancia sea adictiva tiene que cumplir con 3 características. Una de las características es que sientas que tienes el control sobre la sustancia. Y entonces yo estoy segura que más de una persona nos podría decir, ay no, yo puedo dejar el azúcar cuando yo quiera. Ajá, ¿cuándo? ¿Sí? Entonces sientes que tienes el control. Ay, yo lo dejaría cuando sea. Quiero ver. La otra característica es que siempre necesitas más de la sustancia. Sí, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Entonces, ¿te comes una galleta o te comes 8? ¿No? Que por eso decíamos al inicio que es mejor no comenzar. No comenzar, porque entonces si literalmente no puedes parar, quiere decir que estás cayendo en una adicción, ¿sí? Y la tercera característica, que en este momento se me fue, pero es muy importante que nos quede claro que el azúcar es una sustancia adictiva, o sea, cumple con las características descritas en libros serios de enfermedades, inclusive mentales y emocionales, ¿sale? Entonces, de hecho, por ejemplo, no es tan sencillo pensar en que si estás consumiendo azúcar, ay, pues es bien inocente. No, es grave desde el punto de vista emocional. ¿Sí? Bien, ahora Yoli, ¿qué más nos vas a decir acerca de la adicción a las galletas? Bueno, que el consumo entonces de la galleta, pues no nada más va a no ser un vehículo de nutrientes, sino que se convierten, porque siempre les digo que cuando piensen en lo que estamos consumiendo, pensemos siempre, esto que estoy consumiendo es un vehículo de nutrientes, no nada más está bajo en nutrientes, sino que además es tóxico. Eso es un punto importante, porque es una toxicidad que le llamamos entonces crónica, leve, moderada, o sea, es pequeño, pero de poco en poco el consumo de una galleta y de otras galletas y de otros productos procesados abonan a diferentes temas que más adelante se pueden tratar, como son, por ejemplo, te encuentras con, es que encontraron la cura del cáncer, pues es que la cura del cáncer empezaba desde evitar nosotros los precursores de, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer un análisis no nada más del alimento como tal, sino de los tóxicos que tiene esto. Y aquí pues regresamos a los colorantes, a los aditivos principalmente, que son los que marcan estas tendencias, ¿no? Tenemos mucha participación que me da mucho gusto a través de WhatsApp. Nos están preguntando, dice por aquí, buenos días, ¿son mis nervios o a propósito del sodio?
que en la piña lo hay. Y muchas gracias, me encanta escucharlas a ambas. Muchas gracias por el comentario. Dice, excelente programa, siempre aprendo con el mismo. Atentamente, Gustavo, mis respetos para todos ustedes. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por estarnos escuchando. Sodio y piña. Bueno, en general las frutas y las verduras tienen cantidades tanto de sodio como de potasio. Y esto ya es de manera natural y es benéfico. También nosotros lo necesitamos. Pero lo que no necesitamos es agregar más sodio a nuestra dieta. Así de sencillo. Entonces, igual la piña te la puedes comer tranquilamente, sin echarle ninguna sal. restricción. Y Si eres no hay una persona problema, sana, ¿no? no pasa O sea, nada. es un producto natural. Las galletas, dice, son mejor las caseras, ¿verdad? Dice, claro que aquí en casa preferimos cosas sin azúcar. Y mi esposo y mi hija comen pan con aceite de oliva. ¡Qué decente! Me parece una muy buena idea, porque probablemente ese pan tiene un contenido de fibra mucho más alto que si compraras un pan refinado, ¿no? Y sin aditivos, sin conservadores, sin colorantes. Perfecto, y el aceite de oliva en frío. Me queda perfecto tu comentario, muchísimas gracias por compartirlo. Dice, buenos días, ¿hasta qué grado son dañinas estas galletas Marías en los atletas de alto rendimiento? Aquí lo que tendríamos que considerar es la cantidad, ¿no? Porque, bueno, también podemos nosotros considerar estos alimentos porque voy a sacar otros alimentos de la dieta. Yo preferiría que consumieran un alimento más completo, como por ejemplo una pasta, un arroz, integral, claro. O las mismas tortillas. O de las mismas tortillas, o sea, hay otras muchísimas fuentes de carbohidratos. De carbohidratos. ¿No? Incluso las leguminosas, como dijimos al principio. Que son todas aquellas que vienen en una vaina, ¿no? Como los frijoles, las habas, las soyas, las lentejas, etcétera. Bien, Yoli, de una vez, por favor, tus datos. ¿Dónde te podemos localizar? Mi número es 33 11 57 05 49. Bien, nuevamente. 33 11 57 05 49. Y para todos aquellos que no saben, Yoli, platícanos un poquito de lo que estás haciendo ahorita, porque sí es importante que la gente sepa a qué te dedicas. Mira, pues yo de inicio soy ingeniero bioquímico y también soy nutrióloga y pues la verdad es que me gustaba muchísimo estudiar. Ahorita estoy ya terminé 2 maestrías, estoy haciendo un doctorado y ahorita estoy coordinando una licenciatura, que es la licenciatura en nutrición de la Autónoma. Estoy ahí a las órdenes de los chicos, es un trabajo que me gusta muchísimo. Un saludo a mis chicos. ¿Y mamá de cuántos? Bueno, también tengo 3 hijos que tengo que ir siguiendo de cerca. Por supuesto, independientemente de la edad que tengan, ya no están tan chiquitos, pero hay que estarlos cuidando igual, ¿no? Así y es. Además tus hijos ya tienen muy buenas bases. Yo sé que estando aquí a las 7 ya les dejaste el desayuno hecho, lo cual, no, ya desayunaron conmigo. Eres un gran ejemplo a seguir. Bien, nos están preguntando algunas dudas que no tienen tanto que ver con el tema, que con todo gusto se las podemos platicar. No tiene que ver con lo de las galletas, pero bueno, ¿qué te parece que cerramos el tema de las galletas? ¿Cuál sería el mejor consejo que les puedes dar a los radioescuchas? Pues de entrada, que evitemos las galletas, prefiramos lo que son alimentos integrales, desde los cereales que mencionábamos, y que cuando las vayamos a comer estemos conscientes de que podemos nosotros caer en esta adicción si no tenemos un control de nuestras emociones, que ese es un tema que me encanta, que vas a trabajar posteriormente. Lo trabajamos, ¿no? Todos los miércoles. Bien, y una cosa importante que decir, sacaron la versión sin azúcar de las, dime que puedo decir la marca, Rosy, las Chokis y las Príncipe, creo que son las Emperador, salieron las Emperador. ¿Por qué sabes, Rosy Muñoz? ¿Te platicaron, ma? Bueno, salieron sin azúcar, siguen teniendo polidextrosa y sigue siendo un derivado de carbohidrato, entonces no inventen. Y además sigue teniendo productos aditivos que te van a generar el querer seguir comiendo. Si bien tienen menos, no es una recomendación. Yoli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tenerte el próximo mes nuevamente con un tema así de interesante. Así es que muchísimas gracias. Un placer, Luis.